comenzando. En todo caso, en lo que empieza ya formalmente la charla, les voy comentando. Primero, felicitarlos a todos los que se están uniendo a esta reunión y muchas gracias a Saulo y a Cindy, que son los que un poco están organizando el tema para poder tener esta conversación. Y pues nada, me presento, mi nombre es Cecilia Marquina, soy psicóloga, he trabajado muchos años en el tema de finanzas, pero sobre todo en el tema de educación financiera. Así que por eso tengo un poquitín de experiencia en este tema de finanzas, que la idea es compartirles algo de información muy básica, muy simple, pero que sobre todo nos ayude a hacer un mejor uso de nuestros recursos, de nuestras finanzas, sobre todo en estas épocas que son pues un poco movidas para todos, ¿verdad? Así que nada, sobre eso vamos a conversar ahora en unos segundos que ya terminan de unirse todas las personas que van a participar. A ver, esperamos unos minutitos más, por favor, a que nos den el go para que podamos arrancar. Ya listo. Me dicen que 3:10 en punto estamos comenzando. Así que nada, tenemos 3 minutitos y un poco más, 2 minutitos, perdón, y un poquito más como para empezar ya de una vez esta conversación con todos ustedes. También cuando quieran hacer consultas pueden poner comentarios o si prefieren en el chat del grupo también lo pueden hacer y lo vamos resolviendo en el momento. La idea es que esta conversación no nos dure más de unos 20 minutos, de repente media hora, porque sabemos que en domingo es un poco complicado, pero queríamos aprovechar el tiempo y compartir con todos ustedes esta información que les queremos traer. Ya, un minutito más, chicos, y estamos arrancando esta charla. Gracias más bien a todos los que se van uniendo a esta charla, a pesar de ser domingo, que le estén dedicando tiempo a capacitarse, a recibir algo de información que les puede ser útil, es, es sumamente importante y ustedes mismos pues felicítense a ustedes porque están invirtiendo tiempo en su formación y la idea es que le podamos sacar provecho, ¿sí? Así que ya estamos por comenzar.
Y ya no queda nada y arrancamos. Si gustan, los que puedan ir escribiendo en el chat, si tienen alguna consulta en particular o alguna expectativa, algún interés, alguna pregunta con la que ya la traían desde antes y que les gustaría que abordemos en esta charla, que incluso si no es en esta, si puede ser en futuras charlas, también por favor con toda libertad déjenos sus comentarios, que nosotros con todo gusto pues los vamos a ir resolviendo, y todas las sugerencias, todos los comentarios que nos hagan serán tomados en cuenta, así que ténganlo por seguro y siéntanse con toda la libertad de sugerir temas o consultas que ustedes puedan tener. Y nada, pues arrancamos. Arrancamos entonces con esta charla sobre finanzas personales que básicamente son pues algunos tips, algunas herramientas que nos ayuden a hacer mejor uso de nuestras propias finanzas. Por eso se llaman finanzas personales. Y yo sé que probablemente a varios de ustedes este contexto que estamos viviendo ahora, que parece sacado de película, es un contexto que nos puede traer de repente más dudas y más consultas sobre nuestras propias finanzas, porque por el contexto de pandemia que estamos viviendo sabemos que hay muchas cosas pues que generan incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar o qué puede pasar para más adelante, y siempre es una preocupación de saber cómo vamos a poder manejar nuestros recursos para que esto nos alcance en una situación de tanta incertidumbre como la que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Entonces, me gustaría los que puedan escribir en el chat, y si no, pues que los vayan teniendo pensado en su cabeza, y si pudieran compartirlo sería ideal. ¿Qué expectativa tienen ustedes de esta reunión? Sería súper importante que ustedes lo tengan más o menos mapeado, cosa que al terminar esta primera conversación, lo ideal sería que puedan salir ya con las consultas, o al menos con estas expectativas que han traído ahora, que puedan salir con esas expectativas resueltas o satisfechas. Y si no, pues con todo gusto nosotros nos gustaría de repente en siguientes reuniones poder abordar esas dudas o esas consultas que ustedes puedan tener respecto al tema de finanzas personales. Entonces, como les decía, este contexto de pandemia, en una situación tan particular como la que vivimos ahora, puede ser que haya generado en algunos de ustedes, de repente en muchos, algunas de estas dudas, ¿no? Tal vez estamos preocupados porque nuestros ingresos de repente se han reducido, o nos preguntamos si es que tendremos el dinero para afrontar alguna emergencia. ¿Qué pasaría si ahorita tenemos una urgencia? Nos preguntamos si tendríamos la capacidad de poder afrontarla, ¿no? Tal vez algunos de ustedes, algunos de nosotros estamos temiendo perder nuestros propios trabajos. Incluso algunos nos podemos estar preguntando, pucha, ¿por qué no ahorré algo de dinero antes, ¿no? Cuando todo era, entre comillas, normal, que teníamos tal vez mayor control sobre nuestros recursos, y de repente algunos de nosotros no hemos ahorrado. Entonces siempre viene la pregunta de, pucha, ¿por qué no ahorré? O si alguno de ustedes tiene algún negocio, o tal vez tiene algún familiar, algún amigo que tiene un negocio, tal vez estén atravesando por por estas inquietudes, tal vez estén teniendo problemas en su negocio. Entonces todo esto es sumamente normal, y todo esto suele suceder cuando uno piensa en sus finanzas personales, y como les decía, mucho más ahora en un contexto donde hay tanta incertidumbre. Entonces, a través de esta conversación que vamos a tener sobre el tema de finanzas personales, lo que vamos a hacer es compartir con todos ustedes algunos conceptos, algunos consejos y algunos tips básicos que a ustedes los ayuden a responder a estas consultas y tal vez hacer un mejor manejo de sus propias finanzas personales. En esta charla, en esta conversación y a través del manejo de nuestras finanzas personales, lo único que hacemos es aprender algunos tips o algunas claves para mejorar el uso de nuestros recursos. Y cada uno de nosotros sabe cuáles son los recursos con los que contamos. Entonces, a través de las finanzas personales, nosotros encontramos formas más saludables o de repente más eficientes de manejar nuestros recursos. A lo largo de estas sesiones vamos a concentrarnos en tres primeros temas. Hoy día vamos a hablar de dos. Vamos a hablar sobre presupuesto y vamos a hablar sobre ahorros. Y en una siguiente conversación ya estaremos hablando sobre el tema de tarjetas de crédito. Pero hoy día nos vamos a concentrar en presupuesto y en ahorros, que creo que son los temas básicos que deberíamos ir abordando. Entonces, empezamos con el presupuesto. Y yo estoy segura que si ustedes les pregunto qué es un presupuesto, la mayoría de ustedes
tiene algún concepto, alguna noción básica sobre qué es un presupuesto. En líneas generales y como la definición más simple, un presupuesto es conocer a detalle cómo usamos nuestro dinero, ya sea cómo recibimos nuestro dinero, que esos son nuestros ingresos, y cómo lo gastamos, cuáles son los gastos que nosotros hacemos normalmente todos los meses. Entonces, esta es una noción súper general de presupuesto, tener claros cuáles son mis ingresos, cuál es mi total de ingresos y cuáles son los gastos que yo normalmente hago. Entonces, yo mi presupuesto lo baso en esto, en conocer mi total de ingresos para poder yo afrontar el total de mis gastos. Pero ahora vamos a entrar un poquito más en profundidad en este tema. Ahora, seguro si yo les pregunto, ¿ustedes saben cuáles son sus ingresos? La mayoría me va a decir que pues, obviamente que sí, pero a veces tenemos más ingresos de los que creemos o no los tenemos todos 100% identificados. ¿A qué me refiero con esto? Los ingresos que nosotros tenemos pueden provenir de diferentes fuentes. La principal normalmente suele ser nuestra remuneración o nuestro salario, que digamos es ese ingreso fijo que vamos a recibir todos los meses. Pero también son ingresos si es que nosotros tenemos de repente alguna propiedad o algún vehículo o algo que alquilamos y por lo que nos pagan. Ese también es un ingreso. Obviamente, si tenemos un negocio, también de ahí percibimos ingresos. Y ojo que un negocio puede ser desde un emprendimiento que alguno de ustedes pueda tener, hasta si es que yo vendo joyas, perfumes, ropa por catálogo y de eso recibo un ingreso, también eso debo estarlo considerando dentro de mi presupuesto. De repente no es un ingreso fijo, tal vez es un ingreso variable. Algunos meses recibo más, algunos meses recibo menos, pero es parte de mi ingreso, así que igual tendría yo que tenerlo por lo menos considerado para saber, tenerlo mapeado dentro de mi presupuesto para saber cómo lo voy a utilizar o hasta qué punto puedo contar yo con ese ingreso y finalmente qué hago con ese ingreso que yo recibo. Ahora, es importante siempre, y esto para que no se lo olviden, que ustedes consideren la frecuencia con la que reciben estos ingresos. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a programarnos en cómo gastarlo. Si yo tengo un ingreso que recibo de manera mensual, yo sé que me tengo que programar para gastarlo mensualmente. Si yo tengo un ingreso que tal vez es quincenal o por semana o que de repente es bimestral, tengo que tenerlo en cuenta para saber cómo lo voy a gastar. Ese es un tip que les puede ayudar a hacer un mejor uso de sus recursos. Y con esto terminamos la parte básica de ingresos. Ya saben, chicos, si tienen alguna consulta, por favor no se olviden de hacerla en el chat. Ahora vamos a hablar, si ya hemos hablado de los ingresos, ahora vamos a hablar del otro tema, que también incluye el presupuesto. Vamos a hablar de los gastos. Y así como nosotros tenemos diferentes tipos de ingresos, también tenemos diferentes tipos de gastos. Entonces, nuestros gastos, por ejemplo, pueden ser gastos fijos, que son aquellos gastos que ya sabemos que sí o sí vamos a hacer. Estos gastos pueden ser mensuales, pueden ser semanales, depende de cada uno. Pero normalmente los principales gastos fijos suelen ser mensuales. Por ejemplo, el tema de si yo pago alquiler donde vivo, ese es un gasto fijo. Sí o sí voy a tener que pagar alquiler todos los meses. Los servicios también son un gasto fijo. Entonces, todos estos gastos son los que yo sé